Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Dicen que cuando una mariposa agita sus alas, puede desencadenar un huracán al otro lado del mundo. Pero lo que nadie esperaba era que un solo movimiento, una sola traición, pudiera transformar al espía más brillante de la agencia en el fugitivo más buscado de toda España. Y sí, hablo de Kaplan, el personaje interpretado por Can Yaman, quien en El laberinto de las mariposas pasa de ser un héroe silencioso a un supuesto traidor en una sola noche. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza tan oscura podría haber manipulado todo para destruirlo? Pues prepárense, porque lo que viene es un torbellino de acción, romance y secretos que están a punto de explotar. Este es el thriller que paralizará el 2026 y te lo voy a desgranar ahora mismo. La historia arranca, como no podía ser de otra manera en la era digital, con un mensaje filtrado en redes, una grabación de apenas 10 segundos donde Kaplan aparece en el lugar equivocado en el momento equivocado. En cuestión de horas, su nombre se convierte en tendencia y los titulares lo destrozan sin piedad. El agente estrella cae en desgracia. El héroe que vendió a su país. Pero quienes conocen su historial, los que hemos seguido la trayectoria de este tipo de personajes en la ficción, sabemos que algo no cuadra. Que un hombre con su lealtad no se derrumba de un día para otro. Y mientras el público se divide entre quienes lo condenan y quienes dudan, Kaplan desaparece sin dejar rastro. La histeria en redes es total. Recuerdo un tuit que decía: si Can Yaman es el traidor, yo soy la traidora, punto. Lo que demuestra la pasión que desata este actor y por extensión, esta historia. Lo que pocos imaginan es que, mientras el país entero lo busca, él sigue una pista que lo conduce al corazón de un complot gigantesco. Un robo multimillonario que amenaza con vaciar las arcas del Estado. Aquí entra en escena Greta, interpretada por María de Nati, una mujer tan enigmática como adictiva, con una mezcla peligrosa de valentía y heridas emocionales aún abiertas. Su aparición altera todo, absolutamente todo. Kaplan no sabe si confiar en ella, pero tampoco puede alejarse. Es ese tipo de conexión que, aunque luches contra ella, termina atrapándote como un hilo invisible. Y la química entre Can Yaman y María de Nati, según las filtraciones del set, es brutal. Estamos hablando de una tensión romántica que va a hacer arder la pantalla, y que, según las especulaciones en foros, será el gran motor emocional de la trama. Y mientras ambos avanzan por esta red de engaños, empiezan a aparecer nombres misteriosos que ya han generado 1000 teorías en Internet: Jacobo y Ruth. Aunque la producción de Sequoia Studios aún no ha revelado oficialmente qué actores interpretarán a estos personajes, los rumores vuelan. Se dice que Jacobo podría recaer en Félix Gómez o Paco Tous, lo que ya nos deja imaginar dos versiones muy distintas del personaje. Uno más frío y calculador al estilo Montecristo, otro más impredecible y visceral. En cuanto a Ruth, el debate está igual de encendido, con muchos apostando por Andrea Duro o Michelle Calvo. ¿Será la aliada inesperada? ¿O la traición más dolorosa? Las teorías son infinitas, pero la sola mención de estos nombres ya nos adelanta que el elenco de apoyo es de primera línea. Lo interesante es que, detrás de cada filtración, de cada comentario en redes, parece esconderse una pieza del rompecabezas. Algunos fans juran haber visto a Andrea Duro grabando una escena nocturna con Can Yaman en un callejón del casco antiguo de Madrid, un lugar perfecto para un encuentro clandestino. Otros aseguran que Michelle Calvo fue vista en un set recreando un despacho gubernamental de alto nivel. ¿Casualidad? ¿Despiste de la producción? ¿O pistas estratégicamente colocadas para alimentar el misterio? Lo que sí es un hecho es la ambición de esta producción. Rodajes en las Islas Canarias y Madrid, un equipo técnico de primer nivel con directores como Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, y guionistas de la talla de Ángela Obón y Daniel Corpas. Esto no es solo una serie española, es un proyecto con vocación de hit internacional, y la presencia de Can Yaman, con su legión de fans, lo garantiza. Mientras tanto,
Kaplan debe navegar no solo entre enemigos que no puede identificar, sino también entre sentimientos que había aprendido a controlar. Greta rompe sus defensas con facilidad, pero también despierta miedos que él preferiría enterrar. Porque en el mundo del espionaje, enamorarse es como caminar descalzo sobre cristal. Un solo paso en falso y estás perdido. Y aún así, hay miradas que valen el riesgo. El verdadero corazón de la serie está en ese laberinto emocional, donde la lógica y el deseo chocan sin descanso. Un laberinto donde cada elección tiene consecuencias, donde la confianza es un arma y el amor, un peligro delicioso. Y justo cuando crees que Kaplan está a punto de escapar, aparece otra puerta, otro giro, otro secreto. Es la esencia del thriller romántico elevado a la máxima potencia. Así que prepárense, porque El laberinto de las mariposas no es solo una serie. Es una trampa exquisita diseñada para mantenernos pegados a la pantalla, sospechando de todos, enamorándonos de personajes que quizá no deberíamos y tratando de adivinar qué pieza falta antes de que todo estalle. Este es el primer proyecto en español para Can Yaman, lo que ya de por sí es un evento, y por lo que él mismo ha dicho, el método de trabajo español, intenso, rápido y sorprendentemente cálido, le ha exigido sacar una versión más física y consciente de sí mismo, lo cual solo puede traducirse en una actuación memorable. La serie se estrenará en 2026, y, con distribuidores internacionales ya pisándole los talones, es cuestión de tiempo que se confirme en qué plataforma podremos devorarla. Yo ya estoy haciendo palomitas. Pero lo más inquietante es que, a medida que Kaplan y Greta se adentran más en la conspiración, empiezan a notar un patrón. Cada pista que encuentran parece haber sido colocada para ellos. Como si alguien, en las sombras, estuviera guiando sus pasos. No es casualidad que los escondites estén vacíos justo unos minutos antes de que lleguen, ni que los nombres clave aparezcan tachados en informes que deberían estar clasificados. Es como si un titiritero invisible estuviera moviendo los hilos, anticipándose a cada movimiento. La tensión crece cuando descubren un archivo encriptado que menciona una operación llamada Mariposa Negra, un proyecto confidencial que la agencia negó durante años. Kaplan reconoce algunos códigos, claves internas que solo los altos mandos deberían manejar. Y entonces surge la pregunta que ninguno quiere pronunciar. ¿Es posible que la traición venga desde el propio corazón de la institución? ¿Que todo lo que está ocurriendo sea parte de un plan mucho más grande, uno en el que Kaplan es solo un peón descartable? La paranoia está servida. Greta, por su parte, empieza a revelar fragmentos de su pasado, pedazos sueltos que insinúan que ella también fue utilizada por el sistema. Su relación con Kaplan se vuelve un equilibrio peligroso entre necesidad, desconfianza y una atracción que crece en silencio, casi a regañadientes. Hay noches en las que comparten apenas unas palabras, pero bastan para encender un fuego que ninguno sabe si puede, o debe, controlar. La persecución también se intensifica. Vehículos sin placa, drones silenciosos sobrevolando tejados, rostros repetidos en distintas ciudades como si fueran sombras copiadas y pegadas. Kaplan empieza a sospechar que hay más de un equipo detrás de él. Unos quieren capturarlo, otros quieren eliminarlo y un tercer grupo, quizás el más enigmático, parece querer protegerlo, o utilizarlo para llegar a alguien más. La telaraña es gigantesca. Y cuando por fin logran decodificar parte del archivo, aparece un nombre que congela la sangre de Kaplan: Proyecto Ariadna. Un programa del que solo había escuchado rumores, supuestamente cancelado por considerarse inhumano. Si Ariadna sigue activa, eso significa que la conspiración no solo busca dinero o poder político, sino algo mucho más aterrador. La expresión en el rostro de Greta, según los informes, es devastadora. Si Ariadna está detrás de esto, entonces no estamos huyendo, le dice a Kaplan. Estamos corriendo hacia el centro del monstruo. Kaplan asiente, sabiendo que ya no hay vuelta atrás. Porque cuando el laberinto te traga, solo tienes dos opciones: encontrar la salida, o convertirte en parte de sus sombras. Amigos, esta es la serie que vamos a devorar en 2026, una historia de intriga, acción y una profundidad emocional que promete mantenernos al borde del asiento. Si has llegado hasta aquí,
No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.